Hola, bienvenidos. Soy Teófano Calzada y voy a intentar explicaros cómo practicar con la técnica Sumie las montañas y las brumas. Para ello voy a utilizar tres tipos de pincel. Uno bastante grande, uno mediano tirando a pequeño y uno bastante fino. Con el pincel grande lo primero que haremos es malmojarlo. A malmojarlo me refiero, ahora está completamente seco, lo meto en el agua, pero lo mojo de tal manera que hay zonas que están más húmedas que otras. En la punta pondré una gotita de tinta y ahí tengo yo preparado mis pinceles para este efecto. Primero coger el pincel cogerlo de tal manera que sea posible soltarlo. ¿Por qué quiero que el pincel se coja así? Para tener movilidad con el cuerpo, porque una de las cosas importantes de la técnica Sumie es la postura corporal. Los pies en el suelo, aposentados, espalda recta y pecho abierto, dejando que el ki fluya. La idea es que pintes desde el jara. El jara es el centro energético, 3 dedos por debajo del ombligo, según la tradición oriental. Y considero que es verdad. Así que preparo mi pincel y voy moviéndolo a la vez que voy manchando el papel. Veréis que sale una mancha muy errática e impredecible, pero eso es lo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque esto lo acabaré convirtiendo en unas montañas nevadas. En la técnica Sumie no existe la perspectiva, no se practica. Lo que sí que se hace es adelante y atrás, más cerca o más lejos del espectador. Entonces, delante voy a hacer otro tipo de montañas con el pincel más húmedo, más cargado de agua y de tinta, para así hacer la expresión de como otro tipo de textura que sería la tierra más cercana. Dentro de, como veis, sí que tiene sentido que estas dos texturas pertenezcan al mismo paisaje. Aquí he hecho una especie de quebrado, esta zona de aquí está más cerca, esta es intermedia y está mucho más lejos, y podéis empezar a atisbar lo que sería nieve en las montañas lejanas. Incluso por el accidente, por una mancha que ha caído en el agua, pues ya tengo una especie de sol nublado. ¿Qué es lo siguiente? Yo lo siguiente que haría es poner un poco de bruma. La bruma, para conseguir el efecto de bruma, el pincel, mejor voy a cambiar de pincel a uno más pequeño. Y con un pincel más pequeño, mojado en agua sucia, prácticamente el agua de limpiar los pinceles, le retiro el exceso de humedad, lo hago sobre un papel toalla. Y fijaros en qué estado está ahora el pincel. Pues este tipo de humedad, pero medio seco el pincel, me va a dar una textura que ayudará al efecto de bruma. Iré cogiendo más agua, retirando exceso y llenando mi paisaje de bruma. Dejaré que las montañas además se adentren en ella. Y sí que es conveniente la bruma hacerla en 2 tonos. Entonces voy a oscurecer una gotita el agua que tengo ahora en el plato de mancha y ahí, ¿ves? Tengo un segundo tono de bruma. Esto irá secando y produciendo ese efecto. ¿Veis que cada vez como que se alejan más las cosas? Tengo mi primer plano, mi segundo, la bruma que separa las montañas de cerca o la tierra que hay cerca de las montañas más alejadas. Estoy utilizando un papel de tipo Swan de origen chino que digamos que no es el idóneo para el Sumie, pero sí es lo suficientemente bueno o tiene la suficiente porosidad para poder practicar él. Es el que yo uso en mis clases y como acto de coherencia procuro que en mis clases yo utilizar los mismos materiales que usarían mis alumnos, los mismos pinceles que hay a su disposición y el mismo tipo de papel. Ahora voy a meter algunos elementos de vegetación
para ayudar al espectador a entender este paisaje. Hablando un poco de lo que es la estética zen, en la estética zen o en la práctica de la pintura sumie no es necesario tener el motivo delante, porque la idea es que dejes salir las montañas que hay en ti. Y yo lo he experimentado muchas veces en mis clases. Quien es tierra de campos acaba pintando tierra de campos y tiene todo el sentido del mundo. Y quien ha visto montañas con nieve acaba saliendo montañas con nieve. El otro día había una persona que vive cerca de Piedralaves y por supuesto salía a las montañas del Valle del Tietar. Pero eso habla de espiritualidad, no habla de bien y mal. Como veis, para ir poniendo la vegetación, hago como unos trazos muy sueltos y muy ligeros, que me regalan este efecto de vegetación. Y también veis, todavía se me ha ampliado más el aire. Estas montañas están más cercas, están también bastante cerca de estas, pero hay un camino entre medias, y luego ahí al fondo sigue estando las montañas nevadas. Voy a dar algunos toques más de vegetación. Y mientras secan un poco mis montañas, un efecto muy sencillo y muy efectivo, que son los pájaros. ¿Cómo pintar pájaros? Pues como digo yo en mis clases, si sabes acentuar, sabes hacer pájaros. Simplemente con pequeñas comas o pequeños acentos, que déjalos muy sueltos, no tiene que estar bien ni mal, sino simplemente ir ahí produciendo el efecto de pájaros en vuelo. Esos están más lejos, estos están más cerca. Voy a hacer un poco más de lo que yo haría habitualmente para que veáis que casi cualquier cosa va. Y ahí podéis ir viendo cómo se van alejando. De hecho, tengo una bandada enorme de pájaros yendo hacia la nieve. Me voy a fijar ahora en las montañas del fondo. Creo que son bastante efectivas para el efecto nieve, pero voy a hacer una segunda pasada. Para ello seco mucho mi pincel, el grueso, veis que otra vez está bastante seco, aunque guarda algo de humedad, y le voy a poner un poquito en la tinta, para que no sea una línea, sino que poderle meter ahí como alguna montaña más cercana, que veis, no viene mal. Y es simplemente eso. Yo creo que ya. Si se os antojase todavía más lejanías o montañas más lejanas de los ya casi 4 o 5 planos que tenemos, pues mi consejo es que con el pincel grande, pero ya solo con agua sucia y tal vez un poco de mancha de agua un pelín más oscura, o un gris más oscuro, pues meter por ahí, ¿ves?, alguna montaña más alejada. Y la verdad es que esto empieza a parecer como mucho aire, mucho espacio.